Es con alegría en mi corazón que quiero darte una cordial bienvenida con la oportunidad de compartir juntos palabra de nuestro Dios. Y de esta manera comenzamos en su presencia en este día domingo 21 de febrero. Y es con gratitud que seguimos recibiendo las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, analizando las experiencias de los personajes bíblicos. Y hoy queremos compartir el último de los temas sobre la vida del profeta Elías. Y sin duda hay mucho más para profundizar de este hombre de Dios, lo cual te lo dejo para que de manera personal tú puedas encontrar los tiempos, las ocasiones para profundizar justamente en la vida de este siervo de Dios. Pero recuerda que siempre el propósito y el objetivo, al conocer las historias bíblicas, al conocer las experiencias del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, es justamente tener una mayor revelación de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Creador y de nuestro Salvador, que anhela caminar con cada uno de nosotros cada día, con el deseo de ayudarnos en nuestra preparación para su pronta venida, para un encuentro, para una reunión con Él en el reino de los cielos. Después que Elías tuvo esa victoria de fe allí en el monte Carmelo, confrontando a los falsos profetas de Baal, manifestándose Dios por medio de fuego, consumiendo el holocausto y declarando de que Él era el único Dios de Israel. Después de esa situación, Elías cayó en un estado de angustia, de depresión, de temor, por el hecho de saber de que su vida corría peligro por las amenazas de Jezabel, mujer del rey Acab. Y es allí donde Elías huye para salvar su vida. Y llega hasta el punto de desear que Dios le quite la vida, a lo cual Dios envía un ángel para fortalecerlo. Y es así que Elías sigue camino. Se le había ordenado ir al monte Oreb, al monte de Dios. Pero Elías, llegando a aquel lugar, se esconde en una cueva. Elías aún tenía temor. Y allí escondido y agobiado por sus miedos es donde Dios se manifiesta diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? Elías es invitado a salir fuera al monte, a la presencia de Dios. Y es en ese encuentro donde Dios le manifiesta que aún tiene una misión para él, que los planes de Dios para él no se habían terminado. Y contrario aún a su deseo de muerte, Dios tenía algo mucho mejor para Elías. Y nuevamente el profeta de Dios sale a seguir con la misión, a ungir 2 reyes para Israel y para Siria, pero también a ungir a quien sería su sucesor, a Eliseo. ¿Quién será nuestro personaje bíblico para analizar y para meditar en los próximos días? Eliseo y Elías empezaron a compartir tiempo juntos. Donde iba Elías, Eliseo le seguía y podía ver en Elías un hombre de Dios. Podía aprender de Elías, quien había sido tan determinante para confrontar a una nación que se había apartado del Dios verdadero, que había confrontado al rey y a los falsos profetas, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Eliseo tenía mucho que aprender a los pies de Elías, pero llegó el momento en que Dios decidía llevarse a Elías. Y sabiendo Eliseo que Elías sería quitado de su lado, no se apartaba de él. Quería de alguna manera compartir esa experiencia de cómo el hombre de Dios sería llevado, arrebatado a los cielos sin ver la muerte. Elías, al igual que Enoc, son 2 de las personas que tuvieron ese hermoso privilegio de caminar con Dios en la tierra para poder ser llevados a los cielos, pero sin experimentar la corrupción de la muerte. Llegamos entonces hasta el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Versículo 11 se nos menciona que aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un carro de fuego
un carro de ángeles que vinieron a buscar a Elías para llevarlo al reino de los cielos. Y Eliseo puede verlo, al profeta de Dios, siendo tomado por los ángeles de Dios y ascendiendo a los cielos. Aquel que en el momento de angustia había solicitado a Dios la muerte, ahora el mismo Dios lo lleva a su presencia, al trono celestial, con vida, sin ver la muerte. Y esto es un símbolo. Elías representa a aquellos que cuando Jesús venga estarán vivos y serán transformados para poder encontrarse con el Señor en las nubes de los cielos. Elías representa la última generación, el pueblo de Dios que va a predicar el Evangelio, el pueblo de Dios que va a confrontar la apostasía de aquellos que se apartan del Dios del cielo. Esa última generación de justos que van a vivir en su vida los principios de Dios y que van a ser un testimonio para todas las personas que los rodeen. Allí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, hablando de la venida de Jesús, en el versículo 16 dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y habla de ese grupo de los que murieron en Cristo, que van a resucitar. Pero en el versículo 17 habla de aquellos hijos de Dios que estarán con vida, y dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro Jesús descenderá en las nubes de los cielos, y su voz de mando, su voz de trompeta, su voz de arcángel despertará a aquellos que murieron en la fe de Jesús, la resurrección de los salvos, pero junto a ellos se unirá la iglesia que estará con vida, que haya predicado el último mensaje de salvación y que sin ver la muerte verán a Cristo Jesús viniendo sobre las nubes de los cielos. ¡Qué privilegio! Mis queridos amigos y amigas, no podemos decir el día ni la hora de la venida de nuestro Señor, pero sí categóricamente podemos decir de que estamos viviendo en los últimos tiempos, próximos a la venida de Jesús. Y quizás puede que esté en el plan de Dios, de que tanto tú como yo podamos ser esa última generación que ve a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos para ser llevados a su reino celestial sin ver la muerte. Quizás pueda ser su voluntad, quizás no. Sea como fuere, o estando vivos a su venida, o teniendo que ser resucitados, que podamos día tras día tener nuestro encuentro con Jesús, nuestra preparación para que en nuestro encuentro con Él podamos por la eternidad estar en su presencia.